buenos días, hermanos y hermanas de nuestra iglesia Centro Cristiano Jamundí. Es un gozo estar con ustedes en esta mañana, una mañana de bendición, una mañana de victoria, una mañana de triunfo, donde la gloria de Dios está visitando cada hogar. Gracias por esta mañana poder abrir su puerta, poder conectarse con nosotros en esta mañana, sí. Y quiero que ahí donde tú estás, vamos a poner este momento en las manos del Señor. ¿Listo? Amado Dios, te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana, por tu presencia, tu poder, tu bendición. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú preparaste este momento, papá, para poder compartir de tu palabra, poder compartir en familia, Espíritu Santo de Dios, poder leer de ti, Espíritu Santo de Dios, y cada momento aprender más de tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Hoy presentamos cada hogar, cada familia, Espíritu Santo de Dios, que nos están permitiendo llegar hasta su hogar, Espíritu Santo de Dios, que han prendido su computadora, a través de su celular, están escuchando esta palabra, Espíritu Santo de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, Espíritu Santo de Dios, y te damos la gloria y la exaltación, Señor Jesús. En este momento, Dios, nos disponemos a compartir de tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, es un gozo estar con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Howard Andrés Sánchez, pertenezco al departamento de intercesión, al igual que también apoyo el departamento de audiovisuales. Y quiero que vamos a la palabra. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 9. Mientras que ustedes lo buscan, vamos a hablar un momentico. Sabemos que cuando nosotros estamos en Dios, Dios bendice, Dios guarda, Dios protege, Dios nos ayuda. Sabemos que en este momento de dificultad como hemos estado, en este momento donde hemos estado aquí en Jamundí, aún incluso en Cali, en todo Colombia, pero vemos que la gloria de Dios se ha manifestado sobre Jamundí, que Dios ha guardado a Jamundí, Dios ha protegido a Jamundí. Y algo que escuchaba, no sé, escuchaba que la gente decía, no, que Jamundí es un barrio de Cali. No. Porque si tú ves la densidad de lo que Dios está haciendo en Jamundí, es muy diferente de lo que está pasando en Cali. Vemos la protección de Dios sobre Jamundí. Vemos el poder de Dios sobre Jamundí, como Dios está guardando, ha ido guardando a Jamundí. Entonces, vemos la presencia de Dios, lo que Dios está haciendo. Es lo mismo que debemos declarar sobre Cali también, que Dios también sea guardando a Cali, Dios sea guardando cada uno de los departamentos de Colombia. Y eso mismo pasa. Y eso es lo que quiero llevarte en esta mañana. Cuando el tema en esta mañana es Dios guarda nuestro hogar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Dios guarda nuestro hogar, Dios protege, Dios nos ayuda, lo que decía ahorita. Pero hay algo tremendo que se debe notar, se debe ver. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Canaán y a Jefté. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida. Porque toda la carne que pena había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo destruiré con la tierra, y hazte un arca de madera en Jofer, y haré posentos en el arca, y la calefatearás con brea, por dentro y por fuera. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento le está diciendo que le iba a cubrir por dentro y por fuera, hablando de los casos se llama el dialecto de nosotros. Entonces, cuando a mí la palabra me habla de que Dios lleva a Noé a construir un arca, le dice, bueno, vamos a hacer un arca, mijo, he visto que hay mucha degeneración, he visto que el pueblo, la gente se ha corrompido, he visto que ha pasado, pero voy a hacer
algo contigo. Voy a guardar ¿qué? Tu familia. Entonces cuando vemos que Dios le dice, no, vas a construir un arca para que guardes tu familia, pero también voy a hacer ¿qué? Para que también tengas ¿qué? Lleves también ¿qué? Animales ahí dentro de esa arca. Y vemos algo tremendo. Noé empieza a construir el arca, pero algo que también la palabra me muestra y me lleva a un punto. Dice que entró con su familia, su esposa, sus nueras, todo. Quiere decir que también su familia ¿qué? Ayudó en la construcción de esta arca. Quiere decir que durante 100 años, porque a mí la palabra me habla que cuando él empezó tenía ¿qué? 500 años, y cuando la terminó tenía ¿cuántos? 600 años. Quiere decir que duró 100 años construyendo esta arca. Imagínate 100 años juntamente con su esposa, sus hijos, sus nueras, todos construyendo esta arca y haciendo cada una de las áreas a la cual Dios ¿qué? Le decía cómo debía hacerla. Y vemos que todos juntos trabajaban unidos. ¿Por qué? Porque vemos que el arca quedó ¿qué? Bien, porque nunca dice, no, y el arca se hundió al tercer día, no, el arca se hundió al cuarto día, no, sino que esta arca ¿qué? Se sostuvo durante el diluvio. Quiere decir que quedó buena. Quiere decir que llevó a esta familia ¿qué? A trabajar ¿cómo? En equipo, en unidad. Imagínense, la suegra trabajando con las nueras, todos unidos en un solo sitio. Algo tremendo, pero ¿quién lo hace? Dios. Eso es tremendo lo que Dios hace allí. Entonces, vemos que Dios hace que esta familia trabaje unida. Vemos que Dios lleva a trabajar en equipo. Vemos que Dios muestra que con esta familia la está ¿qué? Guardando. La está ¿qué? Protegiendo del diluvio que viene para destruir ¿qué? A los demás seres vivos que habían alrededor. De las demás personas, quiere decir, porque dice que Dios iba ¿qué? A destruir todo lo cual ser viviente. Si vemos más arriba de la palabra, dice que Dios en ese momento ¿qué? Se arrepintió de haber creado el hombre. Y es tremendo, pero vemos que Dios en Noé algo le cautivó y era ¿qué? La comunión que Noé tenía con Dios. Vemos la comunión que él tenía con el Padre cada momento. Porque mire lo que me dice a mí la palabra. Dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces vemos que Noé era un hombre que caminaba ¿qué? Con Dios. Y eso mismo quiero llevar a las familias en esta mañana. A que nosotros como cristianos, o aún incluso los que están llegando por primera vez, siempre nuestros problemas, nuestras dificultades las llevemos delante de ¿quién? De Dios. Usted mira, Howard, pero es que yo en este momento decir que tengo problemas, tengo dificultad, no, tengo la nevera llena, tengo la bendición llena, pero ¿sabes? El hecho de que tu nevera esté llena, el hecho de que tú veas que todo esté, no es el momento de decir no, descansa un momento de Dios. No, ¿sabes por qué? Porque Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas, Dios cumple todo. Pero el hecho de que muchas veces veamos lo que está pasando ahí no es el efecto de que esté Dios ahí moviéndose, ¿sabes? Es ahí donde nosotros nos lleva en ese punto, es ahí donde nosotros nos lleva en esa parte. ¿Sabes por qué? Porque mira Moisés, hay un momento donde Dios le dice a Moisés, mi ángel irá contigo, va a haber, claro, va a haber la bendición, vas a ver todo, pero yo no voy. Moisés, ¿qué le dijo? No, si tú Dios no vas conmigo, yo no me muevo. Es lo mismo que pasa. Nosotros como cristianos y como pueblo y como personas que llegamos en esta mañana, estamos llegando los que se están conectando, siempre debemos ¿qué? Buscar el respaldo de Dios y escuchar la voz de Dios. Porque nosotros no podemos decir, estamos completos, estamos perfectos, no. Porque aún Jesús mismo nos enseña, cuando le dijeron, maestro bueno, dijo, bueno no, el único bueno es ¿quién? Dios. Entonces eso mismo me impacta, pero mire lo que dice la palabra, dice, varón justo. Quiere decir que Dios estaba viendo ¿a qué? A Noé como justo. Quiere decir que era un hombre ¿qué? Temeroso delante de él. Un hombre que lo buscaba y que siempre estaba ¿qué? A la voz de ¿quién? De Dios.
Y eso mismo vio su familia, vio su esposa, vio su nuera, vio sus hijos, que era un hombre que temeroso de Dios, que era un hombre que anhelaba siempre estar ¿dónde? En la presencia de Dios. Usted mira, ¿cómo así? Siempre estaba metido en la presencia de Dios. Era un hombre que estaba en comunión con Dios. No era que no trabajara, lógico, no. Pero un hombre que siempre su pensamiento, sus ideas, sus problemas, sus dificultades, ¿qué hacía? Las llevaba ¿a dónde? Hacia Dios. Y eso mismo es lo que quiero llevarte. Eso es lo que pasa en nosotros. Cuando nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos que la dificultad golpee nuestro hogar, cuando dejamos que la dificultad llegue la monotonía, ¿qué pasa? Usted dirá, pero bueno, ¿y por qué está entrando en monotonía si todo iba bien? ¿Por qué? No me di cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dejado de ¿qué? De orar. Hemos dejado de buscar ¿qué? La presencia de Dios. ¿Sabes? La presencia de Dios transforma un hogar, transforma una familia, transforma todo el ambiente. Hace que tu esposa, hace que tus hijos, aún incluso hasta la mascota, vean que la presencia de Dios se respira en ese hogar. Eso mismo pasa, pero cuando tú ves que hay dificultad, hay guerras, hay conflictos, y empieza ya como a tratar de salirse de control, es ahí el tiempo de ¿qué? No de alegar, sino de ¿qué? De orar. Es el momento de orar, es el momento de buscar la presencia de Dios, es el momento donde tú tienes que clamar a Dios y Dios decirle, Padre, te pido perdón si hemos dejado que tu presencia se mueva de nuestro hogar. Te pedimos perdón si tu presencia, Señor, se ha apartado de nuestra vida. Te pedimos perdón, Dios. Y es ahí donde nosotros empezamos a clamar a Dios. ¿Sabes? Cuando Dios le dice a Noé que de entrar a él y su familia y todo, Dios lleva a Noé a hacer un arca. ¿Sabes? El arca significaba que iba a ser ¿qué? Una protección. Que iba a haber ¿qué? Una protección entre Noé y ¿qué? Y el diluvio. Entre Noé y la destrucción que estaba pasando fuera del arca. Afuera del arca se estaba moviendo la destrucción, estaba derrumbándose todo, mientras que dentro del arca había una calma. Sí, se movía, se estremecía, sí, pero estaba ¿quién? Dios sosteniendo esa arca. De que esa arca ¿qué? No se hundiera. De que esa arca ¿qué? Se sostuviera. De que los animales, el león, todos los que estaban dentro de ahí, no se fueran a comer entre ellos mismos. Imagínate algo tremendo. De que no, incluso no se fuera a comer a Noé y a sus hijos. Pero había algo tremendo. Era que la presencia de Dios que estaba allá adentro. Y eso mismo es lo que pasa en nosotros. Nosotros como hombres de Dios, las mujeres de Dios, debemos hacer eso. Es generar en nuestro hogar que la presencia de Dios siempre permanezca, que la presencia de Dios siempre esté en ese lugar. Tú miras, Howard, pero es que estamos en este momento, estamos tirando a pasar por un divorcio, pero no sabemos qué hacer, no sabemos, ese es ahí el momento. Si aún no te has divorciado o aún incluso estás pensando en eso, o tu esposa se fue, pero tú dices, yo quiero restaurar mi hogar, quiero restaurar mi familia, es el momento donde tú debes arrodillarte y decirle, Dios, si yo fallé con mi esposa, te pido perdón. Si yo fallé con mi esposo, te pido perdón. Pero es el momento donde tú tienes que hacer que Dios, tú primeramente reconocer que fallamos. Primeramente, que hemos fallado delante de ¿quién? De Dios. Y es ahí donde Dios empieza a mover. Algo que nos enseña la palabra era que Noé con Dios era algo tremendo. Era una confianza que él tenía con Dios. Porque me muestra la palabra, dice, con Dios caminó ¿qué? Noé. Con Dios caminó ¿qué? Noé. Quiere decir que Dios empezó a caminar ¿qué? Al lado de Noé. Empezó a moverse juntamente con Noé. ¿Por qué? Porque le agradó como Noé empezaba a moverse con él. Empezó a ver cómo caminaba con él. ¿Sabes por qué? A diferencia de como lo vemos cuando dice llenó, y cuando dice caminó pues y no con Dios. Imagínense, dice que no con Dios caminó,
Pero acá me dice, con Dios caminó ¿qué? Noé. Entonces algo tremendo. Sé que esta cita no estaba allí en la preparación, pero es algo que quiero mostrarles. De que hay momentos donde la palabra nos enseña de que Dios llega ¿a qué? A nuestro hogar. Es donde Dios ¿qué? Llega y empieza a ver, uy, me gusta esta familia, me gusta cómo me busca, me gusta cómo siempre me tienen presente, siempre me tienen en primer lugar, me gusta, me agrada estar en este hogar, me encanta estar. Y eso es lo que nos lleva a la palabra, a que nosotros siempre Dios sea ¿qué? El primero. Como le dije ahorita, y eso que, primer punto fue que los puso aquí a trabajar en equipo. Segundo punto, llevó a esta familia a trabajar en un solo ¿qué? En un solo sentir, en un solo propósito. Y fue ¿qué? En guardar la estabilidad de ¿qué? De su familia, a trabajar unidos. Quiere decir que las nueras vieron cómo su suegro era un hombre ¿qué? Temeroso de Dios. Quiere que sus hijos también vieron que su papá ¿qué? Era un hombre temeroso de Dios. Y vieron vio cómo Dios se movía en la vida de ellos. Y eso mismo nos lleva a nosotros con nuestros hijos. A que nosotros como padres debemos enseñarle ¿qué? A nuestros hijos a siempre buscar ¿qué? La presencia de Dios. A que incluso si se van a acostar, venga, oren, venga, busque la palabra, venga, hagamos el altar familiar. Y eso nos lleva a nosotros en esta mañana a que siempre debemos ¿qué? Anhelar la presencia de Dios. Como lo dijo ahorita, el arca que representaba la protección de Dios, que Dios que guardaba ese hogar, de que Dios protegía ese hogar. Y algo que me dice en Génesis capítulo 7, Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de ¿qué? Delante de mí en esta ¿qué? En esta generación. Imagínense, Dios vio toda la generación de Noé, desde Noé hacia arriba, podríamos decir. Quiere decir que cada una de las generaciones había caminado ¿qué? Con Dios. Y sabemos que más adelante dice, y la generación, y vienen maldiciones generacionales, viene una cosa o la otra. Pero algo también me lleva a la palabra. Dios vio la generación de ¿qué? De Noé. Quiere decir que Dios en Noé estaba ¿qué? Llevando ¿qué? A romper, a moverse. Quiere decir que en este momento tú no puedes decir, no, es que la maldición de generacional de fulano, de mi abuela, de mis abuelos. No, eso no puede fluir en tu vida. En tu matrimonio, eso no puede fluir. Que no, que es que mi abuela se divorció a los 12 años de casado, entonces yo también va a pasar lo mismo, llevo 9, ya voy casi a los 12 y no, ya, no. No. ¿Sabes? Eso no puede pasar, no. Porque nosotros cuando cristianos debemos creer que Dios rompe eso en nuestra vida. Debemos creer que Dios hace la transformación en nuestra vida. Y es lo que, mira lo que pasa. Dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto que justo delante de mí en esta generación. Dios vio que no era un varón que justo, era un hombre que íntegro delante de él, era un hombre que se había movido ¿qué? Con Dios cada momento, era un hombre que lo buscaba tanto de día como de noche en oración. Era un hombre que se movía en Dios. Cuando dice andar recto delante de Dios, es un hombre que su corazón es íntegro, que está ¿qué? Completo, que depende totalmente de ¿qué? De Dios, de la voluntad de Dios. Imagínense, es un hombre que depende totalmente de la voluntad de Dios, hacia donde Dios lo quería ¿qué? Llevar. Eso mismo pasó con Noé. Noé no se agarró a pensar, bueno, me mandó a hacer un arca. No, y que eran mis vecinos, que era la demás gente. No. Familia, el proyecto de estos 100 años, vamos a hacer un arca. Imagínense pues, vamos a hacer un arca. Y eso mismo hizo, 100 años haciendo un arca. ¿Saben? Eso que su familia trabajara en equipo los llevó a un punto trascendental. Y es ahí donde los llevó, a trabajar ¿dónde? En equipo. Y eso mismo hace Dios.
Nosotros como cristianos siempre debemos dejar que sea Dios el que tome el control en nuestro hogar. Cuando tú cambias la ideología, que dentro de tu hogar está tu esposa, está tu esposo, y sabemos que el que debe estar es Jesús, ¿sí o no? Que es cordón de ¿qué? De tres dobles. Pero cuando nosotros sacamos a Jesús del parche y decimos, no, a mí yo me voy por este libro, ¿qué tal? Y este libro me enseña una cosa y este libro me enseña la otra. No, es chévere aprender cosas, pero nunca dejar de un lado ¿qué? A Dios. Nunca puedes dejar a Dios de un lado, porque Dios es el que siempre te lleva ¿a qué? Al mover de Él, a la presencia de Él. Y algo que quiero que casi ya para terminar, vamos al libro de segunda de Pedro. Eso estaba en Pedro. No lo vamos a buscar, lo voy a leérselo así, se lo voy a leer así. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a qué? A Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo ¿de qué? De los impíos. Imagínense, del mundo ¿de qué? De los impíos, de aquellas personas que no lo conocían, pero sí guardó ¿qué? A Noé, porque Noé ¿qué? Lo conocía, no era ¿qué? Un amigo de él, Noé era que guardaba su vida. Y eso mismo lo te llevo en esta mañana, a que tú quieres que la brujería, la santería, el vudú, todo lo que tú te imagines de ahí para adelante, todas las artimañas que Satanás utiliza, nota que tu hogar, y si en este momento ha tocado tu hogar, vamos a orar, vamos a colocar este momento delante de las manos de Dios. Y si tú me dices, Howard, yo he venido orando para que Dios rompa maldiciones en mi vida, yo he venido orando para que Dios levante, y aún incluso en mi familia ha pasado cosas, ha pasado lo otro, te hago una invitación, te hago algo. Habla con nuestro pastor acá de Centro Cristiano Jamundí, Pastor Adolfo. Llámalo, pastor, necesitamos una oración, necesitamos que nos comuniques con el departamento de intercesión. Y si es posible, se entre la consejería. Si es posible, si es orar por ti, para que Dios sea rompiendo todo, se hace. Porque eso también está dentro de nuestra iglesia Centro Cristiano Jamundí. También se maneja el departamento está el departamento dentro del departamento de intercesión, también está el departamento dentro del Ministerio de Liberación. Se maneja también. ¿Sabes? Pero es el punto donde nosotros en Dios debemos hacerlo. Es hacerlo. Creer que Dios primeramente puede romper esas maldiciones generacionales en nuestra vida. Es creer que Dios guarda a nuestra familia. Mira lo que pasó con Noé. Dice que destruyó el mundo de los impíos, pero guardó ¿a qué? A Noé. Y a su familia, y a su nuera, y a sus hijos. Entonces, Dios ahí me enseña algo. Dios guarda ¿qué? A sus hijos del peligro. Dios guarda a sus hijos de las artimañas de Satanás. Dios guarda a sus hijos de todo lo que Satanás quiere hacer. Y aún incluso nos comenta Dios de qué va a pasar en la tierra. Nos comenta, nos dice, ve, pasar esto y esto en tu hogar, pilas que Satanás va a tirar por este lado, pilas que Satanás va a hacer lo otro, ve qué pasó con tu esposa, ¿por qué la estás descuidando? Ve qué pasó con tu esposo, ¿por qué lo estás descuidando? Mira que hay una incircuncisa por ahí tirando, mira que hay una filistea por ahí, mira, eso es lo que Dios va a hacer. Pero hermanos, hay veces ese momento, no, es que yo quiero mirar qué pasó acá, o el horóscopo, mirar si el horóscopo me cuadra o no me cuadra, a ver qué dice el horóscopo, mirar si sí o no. Y eso es lo que pasa, nos ocupamos más en otras cosas diferente a lo que Dios nos habla. Entonces, a eso lo llevo en esta mañana. Entonces, listo. La conclusión es, Dios guarda nuestro hogar y nuestra familia, aún en medio de ¿qué? De la dificultad. ¿Listo, hermanos? Vamos a orar ahí donde estás. Amado Dios, te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana por tu presencia, tu poder, tu bendición. Gracias, papá, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Dios. Gracias por guardar nuestro hogar, papá lindo, Señor Jesús. Y aún incluso, Espíritu Santo de Dios, aquellas personas que se conectan por primera vez, Dios, te las presentamos delante de ti, Espíritu Santo de Dios, para que tú seas trayéndolas a este lugar, Espíritu Santo de Dios. Sabemos, papá, que tú el que
rompes cadenas, Espíritu Santo de Dios, tú el que traes sanidad, tanto física como espiritual, papá lindo, Señor Jesús, donde tu presencia, Dios, se pasea a cada momento, papá lindo, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, y seguimos conectados contigo cada momento, papá, porque sabemos que la bendición postrera es mayor que la primera, Espíritu Santo de Dios. Padre, presentamos aquellos hogares, papá lindo, Señor Jesús, donde está pasando un divorcio, donde quiere pasar algo, Espíritu Santo de Dios, pero donde quieren restaurar nuevamente su hogar, donde hay hijos orando por sus papás para que haya nuevamente una unidad, donde hay un esposo está orando por su esposa, donde hay una esposa orando por su esposo, Dios, para que nuevamente se prenda esa llama del hogar. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, visita esos hogares, Dios, y seas tú trayendo esa sanidad, papá lindo, Dios, tanto física como espiritual, Dios, donde tú seas sanando su corazón, su mente, Espíritu Santo de Dios, y seas tú transformando, papá lindo, Señor Jesús. Padre, porque creemos que en ti, Señor Jesús, hay esa sanidad, papá lindo, Señor Jesús. Y eso es una sanidad completa, papá lindo, Señor Jesús, donde tú rompes cadenas y trae libertad, Señor Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, papá lindo, Señor Jesús. Ve poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, recuerde que los domingos tenemos celebración a las 9:30 de la mañana y a las 11. Recuerde que es esa celebración de adoración y celebración familiar. Bueno, bendiciones.